Bueno, pues vamos a vuestra primera tarea. La he titulado Wittgenstein, Roxane y la neurociencia. Bueno, por decirlo de algún modo, la mayoría lo habéis hecho, ha habido mucha participación, y la mayoría lo habéis hecho muy bien. Es lo primero que tengo que decir, estoy francamente satisfecho y os confieso que algunas veces, por increíble que parezca, hasta he disfrutado leyendo algunos de vuestros trabajos. Y uno dice, vamos a ver, pero ¿cómo es posible? A mí me está pasando algo muy chungo con tanto confinamiento y tal. Bueno, pues no. La verdad es que algunos de vuestros trabajos daba gusto leerlos. Y ahora bien, siempre hay un pero. Algunos de los elementos conceptuales que intervienen en la tarea me han dado sistemáticamente indicios de que podrían no haberse entendido adecuadamente algunas cuestiones. Y eso es lo primero que vamos a ver hoy. Lo segundo que vamos a ver hoy, que espero que sea breve, es un poco un popurrí de cuestiones metodológicas que creo que son lo bastante relevantes para profesionales de la salud como para mencionarlas al menos. Esta es la última clase que os doy a título individual. Y mira, es que no me quedaría tranquilo si no os comento algunas cosas, pero esperad una clase, digamos, más light que otras desde el punto de vista conceptual. ¿De acuerdo? Vamos a ello, pues. ¿Qué pasa con Wittgenstein, con la profesora Roxane y con la neurociencia? ¿Os acordáis del texto de... Joder, la mierda del pitch. ¿Os acordáis del texto de Wittgenstein? Ahí lo tenéis por si alguien no está bastante harto ya de releerlo, a ver qué diablos dice el maldito vienes este. Aquí ha habido algunos errores de interpretación frecuentes en el sentido de hacer la afirmación o la conjetura, porque fijaros que el tono es bastante conjetural de Wittgenstein, más fuerte de lo que es. Fijaos, me parece natural que ningún proceso cerebral corresponda al asociar o al pensar. Quiero decir, si hablo o escribo, supongo que parte de mi cerebro es un sistema de impulsos neurales correspondientes a mis pensamientos hablados o escritos. Aquí Wittgenstein está, sin saberlo, enunciando la tesis hoy más comúnmente aceptada sobre la relación entre lo físico y lo psicológico en filosofía de la mente actual, que es la tesis de la sobreveniencia. ¿Habéis oído hablar de ella? ¿No hay ningún alumno de IGOA aquí? Bueno, me extrañaría que IGOA no se hubiera hablado de esto. Bueno. Habéis hablado de emergentismo, y muy bien, por cierto. Habéis hablado de reduccionismo, y muy bien, por cierto, pero hay un término medio. Nuestra vida psicológica se puede corresponder con nuestra actividad neural. Las tesis fisicalistas, teoría de la identidad, etcétera, etcétera. Algunos lo creen. Algunos habéis citado a Paul Churchland, por ejemplo, que es muy de esa cuerda. Y no digamos su mujer, Patricia Churchland. Una autora interesantísima. Y lo digo yo que no estoy de acuerdo con sus posiciones. En el otro extremo, pues ya sabéis, lo físico no tiene nada que ver, esto se estudia por separado, etcétera, etcétera. La tesis de la supervenience, o sobreveniencia, que se debe al filósofo norteamericano del final de segunda mitad del siglo XX, Donald Davidson, y que fue particularmente desarrollada por el coreano Kim, según la cual la idea es, fijaos, es un poquito más sutil, no puede pasar nada en tu mente o en tu conducta sin que pase algo en tu sistema nervioso. Fijaos que es una afirmación en mínimos del monismo materialista. Es decir, lo que no puede ocurrir es que tú reacciones a un estímulo sin que pase algo en tu sistema nervioso. Lo que no puede ocurrir es que tú tengas un pensamiento, que pesado se pone este tío con la filosofía, sin que pase algo en tu cerebro. Que sea ese algo o cómo se relacione con la conducta, la estimulación o el pensamiento, es otra cuestión. Pero nada cambia en lo psicológico
sin que haya cambios en lo biológico. Esa es un poco la idea. Fijaos que Wittgenstein en realidad no afirma más que esto. Si hablo o escribo, supongo que parte de mi cerebro es un sistema de impulsos correspondientes a mis pensamientos hablados o escritos. Efectivamente, si yo estoy escribiendo, tiene que estar pasando algo en mi sistema nervioso. Porque si no, nos iríamos al dualismo espiritualista más desbocado. Es decir, mi mente y mi conducta funcionan, ahora también la conducta, funcionan independientemente de ningún sustrato material. Eso no es monismo materialista. Eso es dualismo, en el mal sentido de la palabra. Está claro, ¿no? Pero la tesis de la sobreveniencia no afirma más. Es decir, no dice, ¿tiene usted que estudiar el cerebro para entender la conducta? No. ¿Tiene usted que estudiar el cerebro para entender el pensamiento? No. Pero tenga usted en cuenta que nada cambia en su conducta o en su pensamiento sin que pasen cosas en el sistema nervioso. Esa es la idea. Es una idea, por cierto, perfectamente aceptable para prácticamente todo el mundo hoy, cognitivistas y conductistas incluidos, salvo quizá pues para los más espiritualistas enloquecidos. ¿De acuerdo? Bien. La metáfora de la semilla a algunos les ha liado, a otros la han interpretado muy correctamente. Lo que Wittgenstein está diciendo ahí es, pensad en una tarta. Hablábamos de la posibilidad de navidades. Imaginemos que tú haces una tarta para tus amigos o familiares para una reunión navideña. Ojalá las podamos tener. Y todo el mundo te dice, ¡ay, qué esponjosa! Qué agradable, qué buena, te ha salido genial. ¿Y cómo consigues esa esponjosidad? Y tu amigo el cocinillas te persigue insistiendo para que le expliques la esponjosidad, dónde está en la receta. ¿Entendéis? Es decir, en la receta no pone añadir cuarto y mitad de esponjosidad cuando esté el horno a no sé cuánto. La esponjosidad es un resultado que no está presente como tal en la receta. La receta te pone que si harina, que si huevos, que si no sé qué coño lleva una tarta. Me reconozco absolutamente incompetente en la materia. Pero ya entendéis a lo que me refiero. Y te da un procedimiento, además de los ingredientes. Pues, normalmente tan absolutamente fatal descrito que no hay manera de seguirlo. A menos que no tenga unas capacidades que yo creo que son de origen divino. Pero ni el procedimiento ni los ingredientes hablan para nada de la esponjosidad. Y sin embargo, eso es lo que todo el mundo te dice. Oh, qué esponjosa, qué deliciosa, qué textura más agradable. De textura tampoco te habla. La relación entre la semilla y la asociación o el pensamiento, Wittgenstein la plantea como paralela a esta. En la semilla no está el trocito que luego va a ser la hoja. Igual que en la receta no está la línea que luego va a ser la esponjosidad. La esponjosidad o la hoja son un resultado que no tiene una correspondencia directa en ningún elemento aislable o individualizable en la semilla o en la receta. Esa es la tesis de la sobreveniencia. Si no habéis tenido EGOA o alguien de su calibre, que yo sepa no hay, no tenéis por qué saberlo. Así que ningún problema con eso, pero prefiero que quede claro. Fijaos lo que dice Wittgenstein al final. Es perfectamente posible que determinados, el subrayado, la negrita es mía, determinados fenómenos psicológicos no puedan investigarse fisiológicamente porque fisiológicamente no les corresponde nada. A ver, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Yo. Sí. Lucía. Lucía. Dinos tu opinión, por favor. ¿Sobre el último párrafo? No. Sobre una pregunta que te hago a continuación. ¿Quién crees que será el partido que gane las próximas elecciones, sean cuando sean, en España? Haz una conjetura. O invéntatelo, me da igual. Me lo invento. Pues PSOE. PSOE. Lucía cree que el PSOE ganará las próximas elecciones. Entiéndeme, no te estoy intentando señalar políticamente ante la gente. Simplemente adoptamos ese ejemplo, ¿vale? Supongamos que... ¿Tú cómo te llamas? Ay, no. Perdonad que os pregunte los nombres, pero aparte que soy malo con las caras,
Encima, con las mascarillas, estoy acabado, Ainhoa. Sí. Vamos a imaginar que Ainhoa piensa lo mismo que Lucía. Se encuentran por ahí, se toman un café juntas y, oye, pues tía, yo creo que aquí va a ganar el PSOE otra vez y tal, igual, sí, yo creo que también. Las dos tienen el mismo pensamiento, la misma creencia. ¿Hay algo en común en sus cerebros? Porque, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Erika. Erika. Erika piensa que para nada, que las próximas, estos tíos la están liando de una manera tremenda y es que ya solamente por lo mal que lo están haciendo va a ganar el PP. ¿Creéis que podríamos encontrar, esto es un poco gore, pero si hiciéramos un análisis absolutamente detallado con todos los medios de una neurociencia perfecta del futuro, analizando vuestros cerebros, podríamos encontrar esos pensamientos? Lo que Wittgenstein dice ahí es que no. Que es muy posible que Lucía y Ainhoa tengan una creencia y que Erika tenga la contraria y que no haya manera de distinguir eso en sus cerebros. Porque no les corresponde nada fisiológico a esas creencias. ¿Entiendes? Igual que os digo, ¿quién va a ganar las próximas elecciones? Una pregunta bastante banal y tal y cual. Pero fijaos, si empezamos a hablar de otros tipos de creencias, no tengo futuro, nadie me va a querer nunca, estamos en las mismas. O podríamos estar en las mismas. Lo que Wittgenstein afirma es eso, no que el cerebro no haga nada, ni que el cerebro no tenga importancia, sino que determinados fenómenos psicológicos, a lo mejor Lucía ha aprendido por condicionamiento una conducta y Ainhoa ha aprendido otra conducta a ese mismo discriminativo. Pues es que a lo mejor tampoco tiene por qué haber nada distinguible, discernible en sus cerebros que nos permita distinguirlo, cuando en realidad, con una metodología o con un planteamiento más funcional, en el sentido conductista, no tenemos más que presentarles el discriminativo y vemos lo que hacen. Es facilísimo, pero analizando sus cerebros no hay manera. Hay unos amasijos de neuronas enormes, muy sofisticados y muy potentes, puesto que se trata de seres humanos inteligentes, pero que no nos dicen nada sobre lo que tienen en la cabeza en términos de creencias, ni sobre lo que han aprendido en términos de conducta. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo y coincido en todo esto, pero lo que no sé si... ¿Dónde están, por ejemplo, las contingencias en el aprendizaje? ¿O dónde está entonces esa opinión? ¿O la confusidad? ¿O todo esto que no tiene un sustrato físico? ¿Dónde está? En el cerebro. Vamos a ver, las contingencias están en el ambiente. La noción de contingencia es una noción ambiental. O sea, cuando se haya extinguido la humanidad y todos los animales capaces de aprendizaje, seguirá habiendo contingencias en el mundo, porque seguirá habiendo sucesos que están relacionados probabilísticamente entre sí. El relámpago seguirá yendo seguido del trueno, aunque ya no haya perros para ladrar, ni fóbicos para asustarse. La contingencia está ahí. El aprendizaje de la contingencia tiene que hacerse con algo del cerebro, pero ahí te tengo que remitir a la tesis anterior de la sobrevivencia. Algo tiene que pasar. Yo tengo la teoría de que hay una cosa que es absolutamente fundamental para esto, que es que un organismo sea capaz, de alguna forma, en alguna medida, de placer y dolor para que pueda haber captación de contingencias. Porque si no hay nada placentero para ti, ni hay nada doloroso para ti, ¿cómo aprendes por condicionamiento? Y eso no quiere decir que definamos los estímulos que usamos como consecuentes por sus propiedades apetitivas o aversivas. Eso lo que quiere decir es que a falta de la capacidad de experimentar apetito o aversión, pues a mí que me expliquen cómo funciona eso. ¿Se entiende? Ahora, ¿dónde está? Pues yo estoy con Wittgenstein. Es muy posible que no les corresponda nada concreto. Es un poco como, imagínate que abrimos, tú estás escribiendo un trabajo, ¿vale? Pongamos la tarea 2.
Y entonces yo, en plan hacker muy subido de tal y muy sobrado, voy y digo, me voy a enterar lo que está poniendo esta tía y abro tu ordenador con mis instrumentos de superprecisión electrónicos y me pongo a medir la circuitería. ¿Dónde están tus ideas? Yo quiero saber si tú eres más conductista o menos conductista. ¿Cómo averiguo eso? Con la circuitería de tu ordenador, donde está lo que tú estás escribiendo. Pero no puedo. ¿Se entiende? Un poco lo de todo es mayor que las partes, que para entender estos fenómenos no podemos dividirlo en partes, sino que por las interacciones y lo complejo que es, hay como ese algo más, ese todo. En realidad es otra cuestión, es otra tesis filosófica que la explico in extenso en otra optativa, pero que aquí no, seguramente lo hacemos mucho al caso, que es la tesis de la realizabilidad múltiple de Putnam. Tú puedes tener tu creencia en que el PSOE va a ganar las próximas elecciones realizada en un grupo de neuronas distinto que el de Ainhoa. Entonces, ¿qué neuronas tengo que buscar para buscar tu creencia? Ambas lo tenéis realizado en neuronas, pero no en las mismas. Ni siquiera de la misma manera. Cuando tú escribes en Word, tu tarea, una letra, sabes que tiene siempre un código ASCII o Unicode. Últimamente se usa más el formato Unicode, más versátil. Ese código, pues, vamos a ponerlo sencillo, es un número de 0 a 255. Supongamos que tú has puesto un carácter que se corresponde con el código 036. La A. No me lo sé, no me lo sé de memoria, pero la A minúscula tiene un código. Cuando eso se almacena en el ordenador, físicamente, tú coges el chip de memoria y primero ese 036 se traspasa a binario. 00110010101001. Y cada uno de esos dígitos va a un sitio distinto físicamente. Así que ponte tú a buscar las letras. Para colmo, si el sistema no está funcionando bien, eso podría tomarse no como una letra de un documento de Word, sino como una instrucción de programa o un fragmento de una instrucción de programa. Es decir, y esto en un sistema tan sencillo como un ordenador de arquitectura von Neumann, es decir, un ordenador corriente. ¿Qué no habrá en el cerebro? ¿Entiendes a lo que me refiero? Es que no, yo diría, no puedan investigarse, yo casi diría, no puedan rastrearse fisiológicamente porque están demasiado dispersos. ¿Ves a lo que me refiero? ¿Alguna pregunta más sobre este punto? Bien. Así que bueno, me habéis leído muy bien a Wittgenstein, sin información específica al respecto, que al menos de tipo formal o que se os pueda exigir, y estupendo por ello. Pero cuidado, a los filósofos en general, a los filósofos serios, hay que leerlos con lupa, porque ese determinados es crucial. Wittgenstein no está diciendo ahí que el cerebro no tenga nada que ver con nada psicológico. Está diciendo que ciertos fenómenos psicológicos no tienen una correspondencia que podamos rastrear en el cerebro. Y me da igual que sea una creencia, como en el ejemplo que hemos puesto, o que sea una conducta adquirida, o que sea la reacción incondicionada a un estímulo, por ejemplo. Luego habrá otros fenómenos que sí sean rastreables. Está clarísimo en muchísimos resultados científicos que hay correspondencias bastante más gruesas de lo que a veces se nos intenta hacer ver entre fenómenos conductuales o psicológicos y sucesos cerebrales. Pero cuidado, no todos, ni mucho menos. ¿Vale? Esta es la transparencia, ¿os acordáis? La tarea os pedía comparar ambos planteamientos y a ver qué os parecen, complementarios, contradictorios, coincidentes, etcétera. Bueno, pues aquí también yo creo que esta tarea se me ocurrió escuchando la clase de mi compañera Frosan al hilo de esta transparencia, donde creo que hizo una exposición impecable. Ahora bien, vuestra interpretación a veces ha sido un poco maximalista. Por ejemplo, vayamos a la falacia meteorológica.
Esto me ha inquietado ligeramente porque hay algunos resultados y tesis filosóficos y científicas que cuando se popularizan a veces se desvirtúan. Y la falacia mereológica claramente es uno de ellos. El caso, a mi juicio, más evidente en los últimos tiempos es la paradoja de la tolerancia de Popper. Habéis oído hablar de ella, ¿no? Si toleramos al intolerante, entonces el resultado es intolerancia a saco. Bueno, esta paradoja está en una nota del capítulo, creo que es el 7, de la obra La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper. Está en una nota, entre otras dos paradojas que cita, que son la paradoja de la libertad. Si todo el mundo tiene una libertad absoluta, esto es la selva. Es decir, y yo soy libre de que, por ejemplo, mira, esa tía que pasa por ahí me gusta, bumba. O quiero esa cosa que tiene este conciudadano, raca, se lo quito. Si soy tan libre, esto es la selva. Es decir, demasiada libertad da lugar a que al final, en realidad, nadie tiene libertad, más que si acaso los más poderosos, fuertes, etcétera. Y la tercera es la paradoja de la democracia. Esta obra, publicada en 1945, Popper la tenía muy fresca. Ahora hacemos elecciones y la gente elige a un tirano. Eso había pasado con Adolf Hitler. Hay gente que se cree que Hitler, como era tan malo, llegó al poder por un golpe de Estado. No, Hitler fue elegido democráticamente. Los alemanes votaron a un tirano, un monstruo. Esto ha pasado en la primavera árabe. Decía Farid Zakaria, un analista político que, en mi opinión, merece la pena seguir. Más bien tirando a izquierda ideológicamente, pero muy neutral y muy serio y muy objetivo en sus planteamientos, que si ahora mismo nos dedicáramos, él se refería a Estados Unidos, él es de origen indio, pero afincado y nacionalizado en Estados Unidos. Si ahora mismo nos llevamos a elecciones democráticas a determinados países, la gente va a elegir una cúpula de clérigos, que lo primero que va a hacer va a ser quitar las elecciones y poner una ley religiosa. ¿Entiendes? Esas son las paradojas que maneja Popper en esa nota. La sociedad abierta y sus enemigos es un libro, como os decía, de 1945, fijaos, al final de la Segunda Guerra Mundial, que curiosamente apenas menciona a los fascismos, Mussolini, Hitler, etc., sino que esos dos grandes enemigos de la sociedad abierta, según Popper, están personificados primero en Platón, el pensamiento político platónico, ya sabéis, con todo lo que tiene de tecnocrático, etc., y segundo en Marx, al que pone, yo creo que es la mayor manifestación de odio al marxismo que he leído en mi vida. Pero claro, no es un odio emocional. Popper es un pensador extraordinariamente racional. Los argumentos que da son de cuidado. Es decir, en ese contexto, eso sale como una nota a pie de página. Y la paradoja de la tolerancia, lo que dice concretamente es que, primero, leedlo, está ahí, está blanco, negro sobre el blanco. Sería imprudente por nuestra parte, se entiende por parte de los que queremos una sociedad abierta, prohibir los discursos intolerantes. Lo dice así. Siempre y cuando los discursos intolerantes acepten las reglas de la argumentación racional y del diálogo y el debate. Y por ejemplo ahora viene uno y dice, pues hay que matar a todos los pelirrojos. Nos sentamos, vamos a ver, ¿en qué te vas? Y se lo desmontamos. Bueno, pues eso no hay que reprimirlo, según Popper. Otra cosa completamente distinta es cuando la intolerancia se manifiesta en conductas efectivas de carácter violento, sea por parte del líder de los intolerantes o sea por parte de sus seguidores. Bueno, pues esto se ha convertido en que A, yo digo que los intolerantes son estos. B, por tanto no hay que tolerarlos. C, fuera.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que claro, te viene gente más del rollo izquierda, que los de derecha son intolerantes, lo sabe todo el mundo, por definición. Claro, buenas partes de la derecha no tienen ningún tipo de incitación a la violencia. O a la inversa, te viene alguien conservador y te dice, los filocomunistas bolivarianos son los intolerantes de verdad. No, pues oye, independientemente de cómo los quieras llamar, habría que ver, porque sí es cierto que ha habido grupúsculos históricamente que son partidarios y practicantes de la violencia y de la coerción. Hay gente que tiene pensamientos muy extremos, muy radicales de izquierda, que digamos no se mete con nadie. Ni lo uno ni lo otro hay que prohibirlo, según Popper. Pero lo que nos están vendiendo como la paradoja de Popper en las redes sociales es una cosa completamente interesada y distorsionada y trivializada. ¿Entendido? Bueno, pues eso es lo que no me gustaría que pasara con la falacia meteorológica. Evidentemente no iba a llegar a ese extremo porque es un tema más así. La falacia meteorológica fue propuesta en una obra que se llamaba Filosofía de la neurociencia cognitiva por Bennett y Hacker. Maxwell Bennett y Peter Hacker, dos filósofos. Y no es, según ellos mismos dicen, exactamente una falacia. Una falacia es un argumento deficiente. Bien porque es un non sequitur, su conclusión no se sigue de las premisas, o bien porque contiene premisas falsas. ¿De acuerdo? Eso es una falacia. Pero es que lo que ellos plantean, y ellos mismos lo dicen, insisto, no es una falacia propiamente dicha, sino otra cosa distinta, una atribución predicativa ilícita. Esto es un concepto un poco técnico en filosofía. ¿Qué significa? Muy sencillo, en realidad. ¿Se mojan las moléculas? Yo te enseño una molécula. ¿Está mojada o no? No es ni verdadero ni falso. No tiene sentido. ¿De qué color es el conductismo? ¿De qué color es? Hombre, pues a lo mejor podría salir, yo qué sé, Lucía, y decirnos, hombre, pues es que, no sé, cuando leo de conductismo lo siento como amarillo. Vale, pero entonces el enunciado verdadero sería, Lucía siente el conductismo como amarillo. Pero eso sería un hecho sobre la psicología de una persona, no sobre el color del conductismo, porque eso no se puede ni formular. Es una atribución predicativa errónea. Estamos asignando a un objeto, en el sentido lógico de la palabra objeto, una propiedad, un predicado, que no puede tener por su propia naturaleza. Del mismo modo que una molécula no se puede mojar. Una molécula se puede combinar o interactuar con el agua. Pero mojarse es eso que nos pasa cuando salimos de la playa y tenemos gotitas en la piel, o cuando sales de la ducha y tienes que secarte. Presupone que es una propiedad que solamente se aplica a entidades que tienen unas determinadas características adicionales, por ejemplo, un tamaño. Y una molécula no se puede mojar, no porque sea falso que las moléculas se mojen, sino porque no se aplica. Atribución predicativa ilegítima, como el color del conductismo. ¿Entendido? Entonces, fijaos que estamos en el ámbito de la lógica gramática, no en el ámbito empírico. Los propios autores lamentan, en un artículo posterior, la cantidad de malentendidos que hubo a raíz de su idea de la falacia meteorológica. Hasta el punto de que en 2013 publicaron el artículo cuya portada, cuyo inicio tenéis ahí reproducido. 7 concepciones erróneas sobre la falacia meteorológica. Una compilación para los perplejos. Fijaos de lo que estamos hablando.
Los propios autores, 10 años después, dicen, no, mira, esto hay que explicarlo porque es que la gente se está haciendo muchos líos. En ese artículo, podríamos poner muchos ejemplos, pero pongo solo uno. Aparece el siguiente texto. Bennett y Hacker, véase también Smith, etcétera, argumentan que la falacia mereológica en las ciencias cognitivas implica ascribir predicados psicológicos a partes del animal o de un animal que se aplican solo al animal total, al animal que se comporta. Igual que el conductismo y el color, porque la molécula y mojarse. La falacia que ellos discuten, que ellos presentan, no implica que comprender el cerebro sea carente de importancia para entender. Dicen concretamente los fenómenos mentales. Ellos están centrados en la neurociencia cognitiva, pero lo mismo cabría decir, por ejemplo, de fenómenos conductuales. No estamos diciendo que el cerebro no sea importante. Lo que estamos diciendo es que atribuir al cerebro propiedades que son de todo el organismo es como atribuir un color a una filosofía de la psicología. Es que no puede ser ni verdadero ni falso. Es gramaticalmente incorrecto. ¿Está claro? Aquí os habéis equivocado bastantes, pero tampoco os culpo porque, oye, lo estoy explicando ahora, no lo había explicado antes. Fijaos que dicen, por el contrario, puesto que el funcionamiento normal de las estructuras cerebrales y procesos son condición causal para los fenómenos mentales, y podríamos poner ahí conductuales si lo preferís, es interesante estudiar estas condiciones causales, etcétera, etcétera. Pero no están diciendo que la neurociencia fuera. Lo que están diciendo es, no me confunda usted lógica y gramaticalmente las propiedades que se pueden atribuir al total de un animal, de un organismo, o a alguna de sus partes. En otro pasaje dicen, es que hemos dicho el cerebro, pero la falacia mereológica se aplica igual al corazón. Yo digo, el corazón de Paco se ha muerto. Falacia mereológica. El corazón se habrá parado, habrá dejado de contraerse, pero el que se ha muerto es Paco. Es lo mismo. Se ve, ¿no? Bien. Algunos otros puntos en los que he visto problemas recurrentes. Estoy mencionando solamente los que aparecen con bastante frecuencia. Por tanto, quedaos con el takeaway. La falacia mereológica no significa que la neurociencia sea irrelevante. Significa que hay que tener cuidado con cómo ascribimos predicados a objetos. Y algunos predicados se pueden ascribir al objeto holístico, al cuerpo, al animal completo, y no a ninguna de sus partes. Muchos habéis comentado un tanto, en algún caso hasta escandalizados, la afirmación de la profesora Frosan de que la neurociencia fuera inútil. Claro, esto hay que entenderlo bien. Ya os digo que yo no encontré, a mí no me chocó nada en su exposición. Claro, en una transparencia PowerPoint a veces pones solamente una palabra y luego la explicas. Nada es inútil en absoluto. Las cosas son inútiles para algo. Hasta el psicoanálisis tiene una utilidad. Sirve para que se ganen la vida los psicoanalistas y para que determinadas personas egocéntricas tengan 1 hora a la semana para hablar de sí mismas todo lo que quieran delante de alguien que aparentemente les escucha. Ya sirve para algo. Pero cuando hablamos de utilidad o inutilidad, evidentemente estamos adoptando un marco. ¿Entiende? En el peorcísimo de los casos, por el mismo expediente que acabo de usar con el psicoanálisis, la neurociencia sirve para que vivan los neurocientíficos. Por tanto, ya inútil en absoluto no es. Nada es absolutamente inútil. Lo que evidentemente pues tiene un poco en la misma línea que Wittgenstein,
la profesora Frosan aquí, no es que la neurociencia hay que cogerla y tirarla. Es que para ciertos propósitos que aquí podemos seguramente dar por sentado porque estamos en psicología y en análisis funcional de la conducta, la neurociencia, pues oye, probablemente no nos aporta gran cosa. ¿De acuerdo? Por un poco lo mismo que decíamos antes. La neurociencia te puede decir, pues eso, que el hipocampo está relacionado con la memoria, 100.000 cosas. Hay algunas muy sutiles, por cierto. Hay las dos áreas del córtex prefrontal que están relacionadas con el juicio moral, tienen una interacción preciosa, increíble, alucinante, finísima. Pero si yo estoy interesado en modificar una conducta de una persona, que esa conducta es problema, pues la neurociencia no me va a decir nada. No me resulta útil. Si yo estoy analizando los conocimientos de los expertos en tal cosa, por ejemplo Ainhoa, que sabe mucho de no sé qué, pues es que no me va a interesar examinar su cerebro, porque igual que no puedo decir dónde está el sitio en el que ella cree que el PSOE va a ganar las elecciones, suponiendo que lo creas, no. Tampoco puedo decir dónde está su conocimiento sobre el truco del almendruco que permite solventar esta situación tan difícil que se da a veces en mi campo de especialidad. Tampoco me va a ser útil. Es decir, hay muchas cosas para las que no va a ser útil y otras para las que sí. ¿Entendido? Esto, que yo sepa, que yo recuerde, solo lo suscitó uno de vosotros y es buenísimo. Vuestro compañero o compañera, no voy a relatarle por el género, decía, vale, ¿y entonces para qué está el cerebro? Y tú dices, wow, demoledor, tío. Tío o tía. Demoledor. Fijaos, el cerebro es enorme en nuestra especie, costosísimo. Y la selección natural es tacaña, cutre, rácana. ¿Por qué seguimos teniendo un cerebro? Si está inútil y no sirve para tal y no se corresponde con... Es decir, es muy llamativo. Fijaos en dos cosas. El cerebro es responsable, es culpable de la muerte de infinidad de mujeres a lo largo de la historia de nuestra especie. Porque son bípedas que tienen que parir un cabezón. Y esto creo que algunos ya os lo comentaba a propósito de temas de pasada de biomecánica. Si el canal pélvico es lo suficientemente grande para que ese cerebro enorme salga sin problemas, entonces esa persona está en permanente riesgo de prolapso, de visceración. Porque resulta que todo su paquete visceral está en la vertical del canal pélvico, no como una vaca que lo tiene en horizontal. Entonces tú vas andando por ahí y de repente, ¡hala!, tus intestinos. Mal asunto. No mola, ¿verdad? Pero claro, si tú tienes, recordad que pelvis significa vaso, vasija, recipiente. Si tu pelvis está bien cerradita para que no se te escapen las tripas, amiga mía, cuando llegue el momento de parir, a ver cómo sacas ese cerebrón. Resultado, una proporción de muertes por parto absolutamente desmesurada en nuestra especie. Pero los hombres tampoco nos libramos, porque el cerebro consume entre el 20 y el 25% de la energía total metabólica de que disponemos. La próxima vez que comas, piensa que entre la cuarta y la quinta parte de lo que te comas, lo va a gastar tu cerebro. Es decir, si el cerebro no sirve para nada, eso es un despilfarro. Entonces vamos a ver, ¿qué hace el cerebro? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su funcionalidad? Tal que la selección natural ha permitido que semejante dispendio manirroto de órgano siga subsistiendo e incluso haya crecido a lo largo de la historia de los homínidos. Claro, el cerebro hace algo, por supuesto que hace algo. Tú le quitas el cerebro a alguien y se acabó su conducta.
Adiós. No hay conducta. Tú le quitas el cerebro a alguien y se acabó su pensamiento, sus creencias, sus conocimientos, todo. Todo está ahí, pero no solo, ¿eh? Como señalaba, antes la citaba Patricia Chosland, un poco criticando las obsesiones racionalistas de una cierta forma de cognitivismo. Ella lo que decía es, mire usted, la selección natural no puede seleccionar un sistema nervioso que es maravilloso para resolver problemas de matemáticas, pero que falla en la termorregulación. La termorregulación también la hace el cerebro. Y si falla la termorregulación, acabó. Y como digo, la termorregulación, digo los ciclos sueño-vigilia, el hambre y la sed, o sea, el cerebro controla todo. Es la máquina de control. Ahora, que haya trocitos del cerebro que podamos poner en relación con cualquier proceso psicológico, fenómeno psicológico o conductual que se nos ocurra, es otra historia. Muchísimo más complejo que esto. Yo creo que el error histórico más grande de la psicología en todas sus escuelas es la subestimación de la monstruosa complejidad de nuestro objeto de estudio. Esto vengo yo aquí, hago un modelo computacional y ya sé cómo va el pensamiento. Esto vengo yo aquí, 3 cadenas pavlovianas, y ya tengo la psicología entera. Somos un poco irresponsables a veces, en ese sentido. Pero cuidado, las opciones sencillas hay que intentarlas. Para refinarlas y hacerlas más complicadas, siempre hay tiempo. Y si da la casualidad de que encontramos una idea feliz sencilla que nos permita entender mejor algo enormemente complejo, pues eso que nos llevamos, maravilloso. ¿Entendido? Por último, muchos habláis de la explicación de la conducta como si fuera una sola cosa. A ver, de nuevo, si nos centramos en un contexto, digamos, clínico y de análisis funcional, donde, por ejemplo, ya tenemos definida alguna conducta problema, pues la explicación de la conducta no plantea ninguna dificultad. Pero hablar de la explicación de la conducta como si toda la conducta pudiera ser susceptible de una explicación, pues estamos de nuevo incurriendo en lo que llamaría la falacia de la simplificación excesiva. Es decir, lo que probablemente al final, dentro de mucho tiempo, o quizá no tanto, porque yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones de brillantes psicólogos que están saliendo estos días, como vosotros, por ejemplo, pues llega un momento en el que tenemos explicaciones para todas las conductas importantes que se nos ocurran. Mi apuesta es que lo que sea útil y bueno para explicar el comportamiento de un matemático que resuelve ecuaciones no va a ser lo mismo que lo que sirve para explicar el comportamiento de una persona que se queda en su casa insistentemente porque tiene horror a salir a la calle. ¿Veis a lo que me refiero? Es una conjetura. Que todo eso y la inmensa variedad de cosas que, vuelvo a una clase anterior, bajo determinadas descripciones podemos considerar conducta, podemos considerar explanandum, que todos esos explanans vayan a ser del mismo tipo, a mí me cuesta mucho creer. Comparar, resolver problemas de matemáticas, que es una conducta humana muy típica, con resolver problemas sociales. ¿Cómo hago para no ir a tal cosa pero que no les parezca que era? Entonces me invento una excusa, uy, no, esta ya la he usado. Conducta. Yo tengo una enfermedad de mi madre gastadísima. Tengo que inventar otra cosa. Comparar eso con me produce un miedo irreprimible cada vez que me cruzo con un perro. Pues me llama arcinofobia, por ahí fuera. ¿Todas esas conductas se van a explicar por lo mismo? Pues, podemos decir la explicación de la conducta. Con neurociencia, sin neurociencia, con un poco de calma. Esto es muy complicado. ¿De acuerdo? Así que cuidado con las... insisto, esto no lo hace mi compañera Frosan. Está en vuestras interpretaciones. Al menos yo no interpreto que lo haga. Me extrañaría mucho. Y yo no lo entendía así. Pero desde luego, en algunos casos, me estáis hablando de la explicación de la conducta
algunos, muy puntualmente, que por otra parte ha hecho trabajos muy buenos en otros aspectos, pero como si estuvieran tomando cafés con la conducta todos los días ahí en la café de la facultad. Vamos, la conducta, ya sabe todo el mundo lo que es la conducta. Bueno, pues no se puede explicar nada si no es bajo una determinada descripción. Y hay muchas descripciones alternativas posibles para distintos propósitos. Os recuerdo una clase anterior, que por ahí os lo decía. ¿Alguna duda? ¿Alguien vive en Teams? Bueno, si advertís signos de vida en Teams, por favor, insisto, avisad. Para terminar con este asunto, hay una cosa que sí es, si me permitís que lo diga de manera informal y personal, cargante, que es la neuralización de la psicología. Uno de vosotros, uno o una, decía también con muchísimo acierto que la neurociencia era una mina para los periodistas, para los creadores de titulares de periódicos. Se ha descubierto el lugar donde está el amor que sigues sintiendo por la primera persona con la que te liaste cuando tenías 12 años. Venga, sí, está ahí chiquitito y se ve toda la escena de que te das el palo y no sé qué. Venga. Pero a los periodistas les encanta. Entonces están bombardeando bastante con muchas noticias neuro. Y la neurociencia, como hay un libro que, pues, igual os lo cuelgo, es Neurociencia de los zombies. Y es un libro que, aunque te ríes mucho con él, es en serio. O sea, son dos autores muy así fricazos, neurocientíficos, que lo que hacen es coger las típicas películas de zombies, pues The Walking Dead, tal y cual, y hacer un análisis neurocientífico de qué es lo que les pasa a esos individuos que andan de esa manera y que tienen esos impulsos y ese tal y ese cual. O sea, es un libro de neurociencia seria, pero contado al hilo de los zombies. Bueno, no sé por qué me he metido en él, de repente me ha venido a la cabeza este libro porque me reí un montón con él. El caso es que últimamente hay una tendencia, de estas tendencias, pues igual que os acordáis y seguro que os lo han comentado, hace un tiempo se diagnosticaba autismo a cualquier niño medio tímido y el trastorno de atención a cualquier niño medio revoltoso. Bueno, pues ahora la neurociencia está de moda. Y esto pues da lugar a veces a sobreexplicaciones y a sobreinterpretaciones tremendamente osadas, pero bueno, eso habría que verlas una por una, porque si nos olvidamos del periodista que lo ha leído en diagonal y lo ha contado como se le ha ocurrido, los que trabajan en eso son gente seria y que normalmente suelen ser mucho más modestos en sus conclusiones de lo que luego pone el titular. O sea, que no es contra ellos, pero no nos olvidemos. De toda la vida siempre ha habido algunos médicos, biólogos y demás que decían cosas como: cuando sepamos lo bastante sobre el cerebro, la psicología será innecesaria. No es que lo digan necesariamente así, pero es como que te consideran pues que, bueno, la psicología es una manera provisional incorrecta. Lo que decía la profesora Frosán sobre la psicología folclórica, una manera incorrecta de hablar de algo que tiene su utilidad en algunos contextos puntuales, bueno, pues toda la psicología sería eso, incluyendo cognitiva, conductual, piagetiana y toda la que queráis. Porque cuando sepamos cómo funciona el cerebro, sabemos cómo funciona todo. Si os encontráis alguna vez con uno de estos, yo sugiero algunas respuestas. Primera, vale, entonces, cuando yo sepa todo sobre el hardware de mi ordenador, ya no necesitaré antivirus. Y por supuesto que lo vas a seguir necesitando, siempre y cuando haya virus, claro. A lo mejor acabamos de capturar a todos estos energúmenos y no salen más y se acaba el problema. Pero es que los virus de un ordenador no están en el hardware. Y por muy bien que tú conozcas la circuitería, el procesador, de qué generación es, los ciclos de reloj a los que va, la placa, el tamaño del bus de datos, los modos de direccionamiento, todo. Por mucho que te sepas la máquina de arriba a abajo,
Ahí entra un virus y la máquina no manifiesta nada. Igual que el cerebro de Lucía no nos permite identificar sus ideas políticas. Porque igual que creo que va a ganar el PSOE, la idea que está ahí dentro podría ser voy a matar a todas las pelirrojas. Pues no lo podríamos diagnosticar a base de mirar su cerebro. ¿Se entiende? Así que esto... Segundo, a fecha de hoy y hace muchísimo tiempo, como ya comentamos en una clase anterior, sabemos todo lo que hay que saber sobre química en términos físicos. La química está completamente reducida, en el buen sentido de la teoría de la ciencia, lo que significa reducción, a la física. Y ahí están los químicos, ganando pasta, trabajando, bastante demandados, según qué especialidad. Vamos a ver si ya sé. Claro, pero es que resulta que ahí les pasa lo mismo, que hay determinados fenómenos químicos que si los tratas físicamente resulta, como decía Wittgenstein, que no, a un determinado fenómeno no le corresponde nada. Yo sé que en el fondo no hay nada más que física, pero el nivel de análisis de la física no me permite entender la regularidad importante que me interesa, que es química. Por tanto, la química sigue siendo tan necesaria como siempre. De otro modo, se habría verificado la hipótesis fuerte del Círculo de Viena, de la unidad de la ciencia, y todos los científicos serían físicos. Pues lo mismo valdría para la biología. No hay nada en la biología que no sea en último término física. Es decir, esto es reduccionismo, en este caso, del cutre. Porque, como digo, una reducción es una operación científico-teórica perfectamente válida y respetable que llega hasta donde llega. Es decir, los componentes de esto se pueden reescribir en términos de un lenguaje teórico más molecular. Pero eso no quiere decir que ese lenguaje teórico más molecular te sirva para trabajar en el nivel más molar. Son cosas completamente distintas. Nadie duda de que todo esto estamos hechos de átomos. Vamos, me imagino que nadie lo duda. Pero ¿de qué me serviría a mí pensar en esos términos para intentar transmitir ideas o a vosotros para intentar captarlas o para reflexionar o para dudar o para... Un conjunto de átomos que duda no es distinguible de un conjunto de átomos que no duda. Un conjunto de átomos que cree que el PSOE va a ganar las elecciones no es distinguible de un conjunto de átomos que cree que es el mismo argumento que hemos hecho antes, pero a fortiori. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda? Hay una pregunta en el Teams. Ah, por favor. No ¿En el ya- Zoom? ¿Eh? ¿En dónde has dicho? En el Teams. Ah, en el Teams, ¿verdad? Porque había entendido otra cosa. Nuria dice, ¿no sería erróneo buscar algo físico, fijo o permanente si la conducta es un cambio o variación constante? ¿No sería erróneo buscar algo fijo, permanente, si la conducta es una variación constante? Pero Ha sido la parte de la neurociencia, cuando estamos hablando que podía Sí, haber de cierta Wittgenstein. correspondencia. he entendido. A ver. No necesariamente por ese motivo. La ciencia está llena de procesos dinámicos que se entienden perfectamente mediante explicaciones que a su vez incluyen los elementos dinámicos correspondientes. Quiero decir, también, por ejemplo, el clima es un cambio constante y permanente, y sin embargo tenemos modelos del clima que cada vez son mejores, en el sentido de que explican y predicen, hasta cierto punto. Pero no quiero decir, no veo que por ese motivo tuviera por qué ser erróneo. Yo creo que se refería a un poco más en la línea de Wittgenstein, hablando de buscar como estructuras quizás en el cerebro fijas para explicar esa conducta. Ya, en ese caso, a ver, sí, en ese sentido está claro. Si nosotros pretendiéramos hacer un modelo del clima basado en estructuras matemáticas estables, fijas, que incapaces de reflejar la variación del objeto de estudio, pues estaríamos muy limitados.
en el mejor de los casos. Pero otra cosa es lo que implica la neurociencia, sea vista desde el punto de vista más intuitivo que otra cosa. Wittgenstein escribió esto en los años 40, fijaos lo que era la neurociencia hace 90 años, o sea, estaba en mantillas. Ahí sí es posible, no tiene por qué ser necesariamente erróneo, presuponer que una determinada estructura cerebral, que a su vez es dinámica, pueda estar subyaciendo a un fenómeno cambiante, dinámico, en permanente flujo. La visión es el caso más evidente. Las áreas V1, V2, V3, 17 y siguientes de Brodmann, están reflejando y son responsables del análisis de bordes, de contrastes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo sabemos desde los trabajos de Hubel y Wiesel, no plantea absolutamente ningún problema, pero son esas áreas. ¿Qué ocurre? Que esas áreas fijas tienen a su vez un comportamiento dinámico. ¿De acuerdo? Así que creo que mi respuesta sería no, eso no tiene por qué ser un error per se. Pero Nuria, por favor, feel free. Si esto no te satisface, insiste y entramos hasta donde haga falta. ¿Algo más entre nuestros compañeros fantasmales? Estupendo, bueno. Yo, había una cosa que me queda un poco con la duda en la parte de la falacia meriológica. Habla alto y claro, por favor. En la parte de la falacia meriológica, en el texto que has traducido del inglés, ellos dicen que lo cerebral, el sustrato neurológico, es causa. O sea, pues directamente causa. Y bueno, claro, aquí entraríamos en quizá el dilema filosófico entre Froissart y el que puedas ver tú, porque ella, por ejemplo, en su libro, lo primero que pone es que ella no niega lo biológico, pero que es muy difícil discriminar a la hora de analizar la conducta qué parte es causalidad y qué parte es consecuencia. Entonces, bueno, un poco saber tu opinión. A ver, primero, el planteamiento de Bennett y Hacker, como os decía, está en un libro que es de filosofía de la neurociencia cognitiva, lo cual ya nos está indicando por dónde van en cuanto a parámetros. En ese contexto es perfectamente razonable y consecuente que ellos sostengan esa cuestión de la causalidad. El problema de la causalidad es un problemón filosófico que dista mucho desde. Si os vais a los grandes documentos de filosofía, me refiero, por ejemplo, a la enciclopedia de Stanford o la de Oxford, explicación causal y causalidad son de los temas que ocupan más espacio, porque a fecha de hoy siguen siendo temas muy debatidos, son muy complicados. Ahora bien, si nos olvidamos un poco de los ultra refinamientos de los filósofos especialistas en la materia, yo creo que la afirmación que ellos hacen es sostenible, al menos en mínimos, en el sentido de que si tú retiras determinadas estructuras cerebrales, hay determinados efectos psicológicos que desaparecen o se deterioran severamente. ¿Cuánto se puede inferir a partir de aquí sobre causalidad? Pues eso va a ir en sistemas de pensamiento, porque es un tema filosófico no resuelto, que no tiene una respuesta definitiva. Yo personalmente tiendo a estar bastante de acuerdo con lo que sostienen Bennett y Hacker. Es decir, para que haya un fenómeno psicológico, tiene que haber, al menos aristotélicamente hablando, una causa material. Porque si los fenómenos psicológicos pueden ocurrir sin causa, entonces sí que nos hemos metido en el dualismo más espiritualista posible. Es decir, o el mundo genera esos fenómenos, con los mecanismos propios del mundo, o de dónde salen. Yo estoy de acuerdo contigo y no sé dónde me posiciono, ¿eh? Si con Froissart o Perfecto. contigo. No, yo tampoco, no creo que aquí haya una dicotomía, ¿eh? Pero, vale, es verdad que necesitas una causa material, algo interno a nivel cerebral que haga que eso funcione, pero también necesitas unas contingencias para que esa conducta se dé. O sea, bueno, yo te contestaría eso, que las contingencias son la materia con la que trabaja todo eso. Es decir, tú tienes unos ojos, pero además necesitas cosas que ver. Hombre, sí, claro.
si no, de nada te sirven, te convertirías en una topa, por ejemplo. Serías ciega y lo harías todo a base de olfato, gusto y tacto. Pero las contingencias son precisamente la materia con la que trabajan esas estructuras hipotéticas, que permite que en un nivel de análisis más macro, que es más apropiado para la aplicación profesional de la psicología, sin duda alguna, lo que aparezca ahí sean aprendizajes. ¿De acuerdo? Pero la contingencia, insisto, está en el mundo. La contingencia es la materia, es las cosas que tú ves. ¿Con qué las ves? Pues con tus ojos, tu occipital, tu sistema nervioso o con todo tu organismo. Da igual. No da igual, pero a estos efectos da lo mismo. Pero, claro, si a ti no se te suministra, por otra parte esto está demostrado, si a un mamífero se le depriva sensorialmente desde el nacimiento, no se desarrolla su sistema visual. Ese es el papel de las contingencias, a mi juicio. Es la chicha con la que trabaja todo el aparato. Neurocientífico, psicológico o lo que sea. Pero es para lo que está. Es decir, el mundo está lleno de contingencias y los seres vivos hemos desarrollado una maquinaria que la puedes describir como funcional, la puedes describir como neuronal, la puedes describir como te dé la gana, pero un aparataje que nos permite adaptarnos a esas características del mundo, que es que hay unas regularidades entre las cosas que pasan. Y lo que complica algo más las cosas, entre las cosas que tú haces y las que pasan a continuación. ¿De acuerdo? Es muy profundo lo que planteas, no podemos aquí entrar mucho más, pero os animo a que cualquier cosa que se os quede ahí un poquito tal, la tratamos por otras vías. Tenemos de todo, tenemos mail, tenemos foro, tenemos tutorías y lo que haga falta. Por cierto, os quería comentar, he tenido bastantes tutorías individuales con algunos de vosotros, pero curiosamente ninguna colectiva. No olvidéis esa posibilidad, es decir, si un grupo, un grupeto, dos personas, o 3 o 5, discuten entre sí y tal, pues oye, podemos hacer una tutoría grupal perfectamente. Feel free. Vale. Bueno, esto, como os decía, es un poco para intentar no dejarme en el tintero. Me voy a dejar en el tintero muchísimo, pero al menos algunas cosas rescatarlas del tintero. Así que, tranquilamente. Mirad ese enunciado, leedlo, por favor, y decidme lo que os parece. Todos los que siguen este tratamiento se recuperan en breve, excepto aquellos a quienes no ayuda, que mueren todos. Por lo tanto, es evidente que solo es ineficaz en los casos incurables. ¿Qué os parece? ¿Es convincente? ¿Es un buen razonamiento? ¿No? ¿A alguien le parece convincente? ¿A alguien le parece dudoso? Yo creo que falta información. ¿Falta información? Claro, porque si estás hablando, por ejemplo, de un caso de cáncer, de metástasis o algo así, pues un tratamiento es difícil que haga algo. O sea, es muy tajante porque siempre hay excepciones, pero creo que depende un poco de a qué se refiera. A nivel psicológico, pues lo tacharíamos, pero, o eso opino yo, vamos, pero me suena mucho al modelo biomédico. Vamos, sí, esto es médico, por supuesto. De hecho, esto es un enunciado de Galeno de Pérgamo. La madre y el padre de todos los médicos, junto con Hipócrates. Hasta tal punto que a los médicos durante mucho tiempo se les ha llamado en España galenos, como durante buena parte del siglo XVIII en Alemania, pues una madre decía, creo que mi hijo será un buen Bach, queriendo decir, creo que mi hijo será un buen músico. Es decir, se está cambiando, como aquí decimos, yo qué sé, Coca-Cola en lugar de refresco azucarado, o donut en lugar de... Estamos cambiando el caso concreto por el general. Galeno, siglo II después de Cristo, escribió esto.
con un par. Y esto nos lleva un poco pues al contexto. Es decir, Galeno prueba tratamientos de distintas dolencias y concluye este tipo de cosas. Fijaos que estoy orientándome hacia la metodología. La metodología del sentido más amplio, que implica cómo pensamos sobre nuestro tema de trabajo, que es lo que más me importa aquí. Porque las técnicas concretas de análisis de datos, de hacer diseños y todo eso, o ya las sabéis, o las vais a poder encontrar muy fácilmente en los libros cuando os hagan falta. O recuperando los apuntes del profesor Alonso, que os desconcertaban un poco al principio en cuanto a la variedad de diseños de caso único. Pero la manera en que pensamos sobre nuestro problema de trabajo es lo que quiero poner aquí encima de la mesa. Y lo que dice aquí Galeno es claramente una falacia, es decir, un argumento deficiente. ¿Por qué? Vamos, que esto tiene pinta de que no, está claro. ¿Pero por qué? Sí. Porque también los que siguen el tratamiento y se curan por el tratamiento o porque simplemente no les tocaba morirse. Por ejemplo. Efectivamente. Pero fíjate que la afirmación de Galeno es evidente que solo es ineficaz en los casos incurables. No está diciendo es eficaz en los otros. Está diciendo lo que se le pueda achacar de ineficacia a este tratamiento es solo en los casos incurables. Veamos, tu objeción es clarísima y además me alegra oírla porque denota una forma de pensar científica. ¿Lo veis, no? Bueno. Pensad en las posibilidades. Se administra el tratamiento a algunas personas que tienen ese trastorno y a otras no. Hay personas que se curan, como decía la compañera, se pueden curar por otras causas. Desde remisión espontánea hasta el paso del tiempo, pasando por vete a saber. Porque el asunto dura lo que dura. Tú tienes un resfriado y al cabo de 8 días ya no aguantas más y te vas a ver a un mago. Y el mago te hace unos pases y a los 2 días tú empiezas a mejorar. El mago es maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? Que un resfriado típicamente dura 8 o 10 días. Entonces, aunque no te hubiera dado los pases mágicos, te hubieras recuperado igual. ¿Lo veis, no? Aquí hay casos que no están cubiertos. Porque está definiendo incurable como aquellos casos en que el tratamiento no surte efecto. Entonces, claro, está haciendo una afirmación analítica. Todo el mundo se casa menos los que no lo hacen, que permanecen solteros. Esto es poco más o menos lo que está diciendo. O sea, no está diciendo nada desde el punto de vista empírico. ¿Lo veis, no? Mucho cuidado con esta distinción. Hay enunciados que son verdaderos por razones lógicas. Ningún soltero está casado. No tienes que ir a hacer una encuesta con el Google Form a preguntarle a la gente, oye, ¿tú eres soltero? Sí. ¿Y estás casado? No. Y luego computar los datos y meterlos en el SPSS y no tienes que hacer nada. Porque por definición, si está soltero no está casado. Y ese es el problema aquí, que está definiendo la incurabilidad en términos de mi tratamiento no funciona. ¿Por qué os traigo aquí algo tan antiguo? Porque, amigo, no es tan antiguo. Esto está hoy, aquí, en las ciencias de la salud. Y si os fijáis, vais a encontrar ejemplos en medicina, en psicología, en todas las ciencias de la salud. De razonamientos que dicen, pero. ¿Se ve, no? Que lo llevamos un poco en el ADN, como se suele decir. Cuidado con ello. Los pequeños puntos que vamos a mencionar van todos en la línea de tratar de pensar de una forma más racional respecto a nuestro objeto de estudio de lo que lo hacía Galeno y tantísimos otros médicos y profesionales de la salud en general.
¿Conocéis los estudios de Elstein y Bordech sobre razonamiento clínico, quizá de psicología del pensamiento? No. Bueno, pues esto es, lo cuento un poquito menos deprisa de lo que pensaba. Tareas de juicio clínico. Ellos hacen lo siguiente. Imagínate, tú eres psicóloga, ¿no? Vale, pues te van a poner un caso, pero te lo van a poner en el siguiente formato. Te colocan delante una mesa muy grande llena de tarjetas. Cada tarjeta tiene el nombre de una variable. Edad cronológica, género, sexo biológico, cociente intelectual, centil en extroversión. Sopo 200 variables delante en una mesa como el tamaño de una mesa de ping-pong, por ejemplo. Y lo que ellos estudian, cada tarjeta que tiene el nombre de la variable, cuando tú le das la vuelta, te sale el valor para ese caso. Edad, 32 años. Género, mujer. Y así sucesivamente. Cociente intelectual, 112. Entonces lo que ellos estudian es cómo haces tú para explorar. Entonces lo pueden observar. Fijaos que esto es mucho más, es un poco una manera de sacar a la luz lo que tú en condiciones normales harías, digamos, encubiertamente, por usar el término skinneriano. Bueno, pues aquí te obligan a hacer manifiesta esa conducta o ese proceso de decisión, de estrategia, de... Entonces pasan este tipo de tarea a muchísimos sujetos, médicos en su mayoría, y analizan las estrategias con las que las personas hacen la exploración del caso. Bueno, en el caso de los médicos no estaríamos hablando de CI o de centiles en variables de personalidad, sino por ejemplo de ictericia, nivel de hemoglobina, datos médicos. Pero es igual, el nombre de la variable por arriba, y cuando tú le das la vuelta, pero claro, yo registro la secuencia que vas tú siguiendo para dar la vuelta a tarjetas. Registro tu exploración del caso. Es un método ingenioso y que tiene unos resultados muy interesantes, pero algunos de ellos bastante chocantes. Por ejemplo, ellos comparaban a expertos y a principiantes y apenas encontraron diferencias en la estrategia. Es decir, todo el mundo empieza por datos más o menos generales, lo que haríamos cualquiera. A ver, ¿de quién estoy hablando? ¿Un niño de tal edad o una señora de tantos años? Empezamos por los datos, los que te piden normalmente cuando te identificas para hacerte una ficha clínica. Y luego vamos tirando de otras informaciones para tratar de hacernos una idea de qué es lo que está pasando ahí. Y se encuentran que en estas secuencias hay relativamente pocas diferencias entre expertos y gente, vamos, médicos que llevan un montón de años de ejercicio en la especialidad e individuos que acaban de terminarla o de terminar la carrera. Y el dato más importante, el resultado más importante de estas investigaciones es que el principal factor es que el que explica más varianza del éxito en la tarea es si la hipótesis correcta está o no está en el set inicial. Dicho de otro modo, si desde los primeros momentos en que has empezado a mover tarjetas, a ti ya se te ha ocurrido qué puede ser eso. Y si has acertado, lo más normal es que tengas éxito en la tarea, o al menos ese es el factor, acierto o no acierto, al suscitar la hipótesis original, ese es el factor que más varianza explica del resultado en la tarea. Por supuesto, les ponen casos para los cuales se sabe cuál es la respuesta correcta, porque ya está sobradamente establecida por no sé cuántos especialistas, además son casos relativamente claros, aunque sean difíciles. ¿Entienden? Lo primero que pensaría un hombre, pues un médico experto, primero, hará cosas distintas que un principiante. No. Segundo, la experiencia será la que más explique del resultado. Sí. ¿Pero por qué? Por una razón muy sencilla. Porque los médicos expertos tienden a hacer hipótesis iniciales mejores que los principiantes. Pero no varía la estrategia. Lo que varía es que al experto se le ocurre, más probablemente, la hipótesis correcta con los primeros datos que ve, que son poquísimos.
¿No sabéis esto de te empiezan a decir, oye, mira, tú que estudias psicología, tengo una hija que... Y al cabo de 4 frases ya estás tú diciendo, ya lo estoy viendo. No me digáis que no os ha pasado alguna vez. Si no os ha pasado, os va a pasar. Y claro, tú como eres una persona con una buena formación, para eso estás en la Autónoma de Madrid, pues cuidado, te dices a ti mismo, cuidado. Pero ya tienes la hipótesis en la cabeza. Eso no es. ¿Está claro? Bueno, pues resulta que lo que mejor explica el éxito final en una tarea de evaluación o de diagnóstico es precisamente porque, claro, esa hipótesis es la que te guía en el proceso de exploración y es la que determina la táctica que sigues para levantar unas u otras tarjetas. ¿Se entiende? Bueno, pues esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque nos está hablando de la bestia negra de la racionalidad humana, el sesgo de confirmación. Fijaos, si se te ha ocurrido la hipótesis buena, tú vas a buscar los datos para confirmarla. Claro, como es la buena, la confirmas, éxito. Pero si no se te ha ocurrido la hipótesis buena de entrada, en cambio tienes otras, sesgo de confirmación, vas a persistir en intentar confirmar esas hipótesis que son malas y no encuentras la buena. ¿Lo veis, no? Sesgo de confirmación, no hace falta que lo cuente. Bueno, pues, no hace falta que lo cuente, pero sí insisto en una cosa. Hermanos, hermanas, lo llevamos puesto. Es tan universal como la nariz o las cejas. Todos tenemos. Y es tan difícil quitártelo encima, o casi, como la nariz o las cejas. Así que, punto 1, muchísimo cuidado con el sesgo de confirmación cuando trabajamos en un contexto clínico, especialmente en fases de análisis, de evaluación, porque los profesionales nos casamos con nuestras hipótesis, nos casamos con nuestras primeras creencias, no en el sentido de sí, te tomo por esposa hasta que la muerte nos separe, sino, entendedme. Y lo mismo pasa con la F. Yo ya no sé cuántas veces he oído, no, es que estaba partiendo de un análisis erróneo. Y en el momento en que hizo el esfuerzo sobrehumano de replanteárselo, todo hizo crack, y cada cosa en su sitio. Y no sé cuántas veces he oído decir algo así. Y en lo que quiero insistir sobre todo, va contra nuestra naturaleza el dar ese paso atrás de decir, a ver si me he equivocado en esto del principio. Es que nos cuesta sangre, pero hay que hacerlo. ¿Veis por dónde voy, no? Bien. Por favor, nunca subestiméis el sesgo de confirmación, porque nada, como yo ya he estudiado lógica, he estudiado análisis funcional, he estudiado evaluación y análisis de datos, eso a mí ya no me va a pasar. Que no. Que es como la nariz, que no se la vas a quitar de encima hasta que se la coman los gusanos. ¿Sí? Sí, una duda. El sesgo de confirmación no pudieron evaluar si se daba más en expertos. Perdona, habla más alto, por favor. Sí, que si el sesgo de confirmación en el estudio no vieron si se daba más en expertos o en novatos, o se daba en la misma proporción en novatos. Exactamente igual, sin diferencias significativas. A ver, Elsten y Bordas no hablan del sesgo de confirmación. Esta investigación es de la misma época en que se estaba empezando el gran movimiento de la heurética en psicología, con gente como Tversky, Kahneman, etc. Y esta terminología todavía no era... Pero no, la diferencia estaba en que los expertos tenían más probabilidad de dar con la hipótesis correcta al principio. Pero el sesgo de confirmación operaba en ambos. En el sentido de que, bueno, estas son las hipótesis que se me ocurren, es esto y si no va a ser esto otro, y estas son las que intento confirmar. ¿Vale? Es decir, quizá esto es lo que te suscite la pregunta. La experiencia no te va a curar el sesgo de confirmación. ¿Qué te va a curar el sesgo de confirmación? Una gran autodisciplina mental. El obligarte a ti misma a decir, cada 2 por... Espera.
vamos a dar un paso atrás, vamos a ver otras posibilidades, me atrevería a decir que si hay 3 rasgos del pensamiento de un científico o de un técnico científico, que son los más importantes, ese sería uno de ellos. La capacidad de... Espera, no vamos a seguir confirmando. Fijaos que esto pasa en la vida real. En la vida real quiero decir no profesional, las cámaras de eco y todo este tipo de rollos. La gente busca evidencia de lo que ya cree. Yo estoy absolutamente en contra de la invasión que se está produciendo en Europa por la inmigración. Pues voy a leer las noticias que me apoyen eso. Y si me llega por un feed o por donde sea una noticia que no apoya eso y la leo, la ignoro. Pues eso tiene que estar mal, por eso son... O a la inversa. ¿Se entiende? Es una característica poderosísima y súper ubicua en nuestra forma de funcionamiento. Y el ámbito profesional no está a salvo, ni mucho menos. Tomadlo como una advertencia. ¿Os acordáis del chamán sistemático que clasificaba metódicamente las hierbas que servían para distintas cosas que mencionamos, creo que en la clase anterior? Pues esto nos indica o nos llama la atención sobre la importancia de los datos. Pero, claro, ese era un cuento más o menos fantástico sobre una cosa que podía haber pasado, pero es que estas cosas pasan. Y vamos a ver otro ejemplo en ciencias de la salud. Semmelweis, ¿conocéis el caso? ¿No suena Semmelweis? Bueno, es un caso de traca en la historia de la medicina. Semmelweis empezó a trabajar como médico, relativamente joven, a mediados del siglo XIX. Y en esa época pasaban muchas cosas tremendas en la medicina, pero una de ellas era que una mujer tenía más posibilidades de morir de parto aparentemente en un hospital que en su casa. Así de crudo. Tú eres más o menos pudiente y te puedes permitir ir a un hospital a tener tu hijo. La impresión popular era que, oye, esto, cuidado. En cambio, te quedas en tu casa, te atiende la tía Pepa, que ha tenido 8 hijos y sabe mucho de esto, y el marido todo desesperado por ahí y tal, tienes mejores posibilidades de sobrevivir. Eso es lo que empezaba a cuajar. Muchas de las muertes por parto eran por lo que entonces se llamaba fiebre puerperal. Es decir, fiebre en las inmediaciones del parto. Es como la eritrosis cutánea de la que hablábamos el otro día. O sea, tiene usted la cara roja, eritrosis cutánea. ¿Se ha puesto usted mal al parir? Fiebre puerperal. No tenía más base científica. Estamos hablando de una medicina muy artesanal, pero encima con ínfulas. Lo que Semmelweis hizo fue, y esto es grandioso, observaciones sistemáticas. ¿Por qué está muriendo tanta gente aquí? Y empezó a encontrar varias cosas. Primero, aparentemente moría más gente, más mujeres, más parturientas, en las salas principales que en la sala atendida por las comadronas. A favor de la tía Pepa de nuevo. Segundo, en la sala principal estaban siendo atendidas por estudiantes de últimos años de medicina, sobradamente cualificados para la época para atender a un parto. Que por otra parte tampoco es una operación médica tan extraordinaria. Es difícil para la paciente. Desde el punto de vista de un médico, salvo que haya complicaciones muy tal, pues es rutinario. Y estudiantes con una cualificación y unos conocimientos muy superiores a los de las comadronas. Hoy en día, una persona que hace el papel de comadrona tiene una cualificación profesional muy alta, pero entonces no. Una señora que ha tenido no sé cuántos hijos y que sabe de esto. Y ya está. Y que es empática, eso sí, le da, probablemente para un trance tan fastidiado como es el parto humano, pues a una mujer le puede resultar un alivio psicológicamente tener con ella, atendiéndola, a una persona que no es un chavalito que está deseando acabar para exactamente cañas con los colegas, sino que es una mujer que ya ha pasado por ese trance, que, en fin. Pero esa es la diferencia.
Y entonces Semmelweis se puso a registrar los datos sistemáticamente y se encontró con esto. Fijaos, en la izquierda, mujeres atendidas por los estudiantes de medicina. Fijaos en estas columnas, mortalidad. Estudiantes de medicina, matronas, mortalidad. Muchísimo mayor en el caso de los estudiantes. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Eran tan malos los estudiantes? ¿Eran tan buenas las comadronas? Porque también tenían una tasa de mortalidad bastante alta. ¿Qué es lo que sucede? Pues que los estudiantes típicamente entraban en el servicio de obstetricia a atender partos a continuación de haber estado haciendo prácticas en las salas de autopsias. Y lo de lavarse las manos no se llevaba. Y Semmelweis llegó a esta hipótesis, aunque hablaba de veneno cadavérico. Evidentemente, pues no. Bueno, le dieron un tute vamos, Semmelweis acabó desesperado. Nadie le hacía ni caso, él tenía clarísimo. Pero es que los médicos no entendían esto. No entendían un registro sistemático de datos. Que estaba dando un mensaje que esto lo pones en primero de análisis de datos, es un ejercicio fácil. Para nosotros es evidente, lo miramos y joder, está clarísimo. Pero los médicos entonces no. Y además, Semmelweis tenía un problema, que es que no tenía teoría. La teoría llegó mucho después, bueno, no mucho después, por Louis Pasteur. La teoría de los gérmenes, serían lo que llamamos microbios, etcétera, que serían los causantes de las enfermedades. Y una vez que esa teoría se estableció, ya los médicos tuvieron que decir, bueno, pero esto era como insultante. ¿Qué pasa? ¿Que mis estudiantes lo van a hacer? ¿Que se tienen que lavar las manos pero porque lo digas tú lo que es un TOC? Semmelweis acabó muy mal, psicológicamente. Muy mal. Y es una historia interesante, os la recomiendo. Pero fijaos en la lección. De pronto se nos empieza a ocurrir registrar datos sistemáticamente. Y a veces los datos muestran pautas. Hemos ido, en cierto modo, un pequeño pasito más allá que nuestro chamán. Seguimos sin tener una teoría. El chamán decía que el sauce es bueno y amable porque tiene un espíritu benigno. Y Semmelweis decía que es que los estudiantes llevaban en las manos veneno cadavérico. Pero la falta de la teoría se hace notar. ¿Por qué? Al médico, fijaos que el médico es una persona autoritaria, apagada de sí misma, todo lo cual es una especie de contrarrestación de la inseguridad enorme que siente por su falta de conocimientos en aquella época. Y hasta hace poco, los médicos hoy en día son en su inmensa mayoría profesionales muy serios, con una formación metodológica, hombre, no tan buena como la de un psicólogo, pero bastante decente, por término medio, y muy modestos, muy humildes. Mira, yo sé hacer esto y tengo esta especialidad, no me pregunte usted de otra, en fin. Pero entonces es que eran como sumos sacerdotes de un culto. ¿Se ve? Bueno, pues así avanzamos con los datos, porque Semmelweis tenía razón, no era el veneno cadavérico, pero ahí se estaba transmitiendo algo. Los estudiantes salían de la sala de autopsias, se ponían a atender un parto con fluidos corporales, sangre y demás, y transmitían infecciones. Ya está. Eso lo sabemos hoy. Pero ahí está de manifiesto en los datos que ahí pasaba algo. Un par de ejemplos en psicología clínica. Delfinoterapia. Se supone que el autismo y algunos otros trastornos relacionados se benefician de la interacción de los pacientes con delfines. ¿Cómo lo veis? Resultado, negocio multimillonario de los parques acuáticos que tienen delfines. Listas de espera de meses. Meses, claro. Padre o una madre que tiene un hijo aquejado de uno de esos trastornos tan severos, está desesperado y se agarra un clavo ardiendo. Y una millonada. ¿Cuál es el efecto? Bueno, pues, ¿cómo probaríamos el efecto de la delfinoterapia? Porque eso sí, en algunos estudios muestran que tú llevas al niño o a la niña a delfinoterapia
un sábado, y en la siguiente sesión en que le ve su terapeuta habitual, le observa mejor. Hay una ganancia. Eso está claro. Por término medio. Entonces, ¿es que la delfinoterapia funciona? Este es el tipo de pensamiento que necesitamos para trabajar en cualquier ámbito aplicado. Clínica, por supuesto, pero cualquier otro. Claro, delfinoterapia. Se rompe la rutina. El niño y la niña van a un contexto en que son el prota. Excitante, estimularmente variado, rico. Los delfines son flipantes. Los cuidadores de los delfines son la gente más vocacional que os podáis imaginar. Me acuerdo una que me decía, no se lo digas a nadie, pero a mí, si no me pagaran, seguiría haciendo este trabajo, porque ¿cómo voy a dejar a mi Lucy? Que era su delfina favorita. Ya era una cosa, vocacionales a muerte. Guapos y guapas como ellos solos. Gente joven, deportista, es que los ves pasar con el neopreno y dices, joder. Con empuje, con ilusión, con... Claro, todo ese cúmulo de experiencias podía explicar de sobra cualquier ganancia que hubiera. ¿Entiendes? Y si en lugar de delfines fueran ranas, manteniendo todo lo demás igual, daría lo mismo. Esto es lo que finalmente se ha visto. Pero todavía hay más. Esta experiencia produce una ganancia, ¿de acuerdo? ¿Cuánto dura? La semana siguiente dice el terapeuta que está mejor, pero ¿y el follow-up? Es decir, ¿a cabo de un mes se nota todavía? Ah, pues no, no se nota. Pero estamos cobrando millonadas y hay listas de espera de meses. ¿Lo veis, no? Todo parece indicar que esa ganancia transitoria en distintos indicadores que dependen del cuadro del individuo que se obtiene con la delfinoterapia se explica por todo lo que la rodea y no por el efecto específico de los delfines. Incluso se ha inventado la teoría de que los ultrasonidos que emiten los delfines producen un masajeo en el cerebro o en la mente o en el espíritu o en yo qué sé qué, que sería el responsable de eso. Por supuesto, no está probado. A fecha de hoy la hipótesis que hay que quedarse es la más conservadora. Una experiencia novedosa es beneficiosa por término medio para los niños y niñas que padecen estos problemas. Ya está. Son delfines como si son dinosaurios. ¿Listo? Terapia de movimientos oculares, EMDR. Está muy comentado últimamente. ¿Os la creéis? Yo no. ¿Sabéis por qué me la dejé de creer? Porque la primera vez que empecé a enterarme de lo que era aquello hace unos años, me encuentro con que es una asociación, la MDR está registrada como marca comercial, y para formarte en eso tienes que pagar, por supuesto, pero además firmar un compromiso de que no vas a formar tú a terceros en eso. Y dice, uy, esto me huele a mí a chiringuito. Bueno, pues hice un muy mal razonamiento. Pésimo. Porque es perfectamente posible que los que hicieran los que inventaron todo ese tinglado, sobre todo una tía, no me acuerdo cómo se llama, hubieran montado todo ese tinglado para ganar mucha pasta y que a pesar de todo su técnica fuera eficaz. Esa nunca es una buena razón. Pero yo es que, claro, como todo ser humano, pues tengo unos impulsos y digo, bueno, son unos sectarios chiringuiteros, sacapastas, vamos, los psicoanalistas V 4.2. ¿Se entiende? La idea de fondo es que se pueden aliviar estados de ansiedad, de estrés y efectos postraumáticos, etcétera, mediante la realización de movimientos oculares de un cierto tipo específico, que es lo que les enseñan, durante la rememoración del episodio o de la situación o de la estimulación que produce la ansiedad, el estrés, etcétera, todo el asunto. Bueno,
La cuestión es, esto nunca se aplica solo. Siempre se aplica en un contexto en el cual la terapia va acompañada de otros tipos de acciones. ¿Cuánto aporta exactamente, igual que los delfines, los movimientos oculares? De momento no hay ningún estudio que yo sepa, a lo mejor acaba de salir uno hace nada, o hace un par de años, tampoco es un tema que siga a fondo, pero hay varios estudios que muestran que no hay diferencias significativas cuando se controla esto. Es decir, que no hay efecto específico del delfín, en este caso son los movimientos oculares, y además hay explicaciones alternativas. Cuando la persona está rememorando el episodio traumático, la situación estresante o los estímulos ansiógenos, ¿qué está haciendo? Exposición. ¿Cómo? Exposición. Exactamente. Expo. Good old expo, de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que si hacemos una expo equivalente, quitándolo de los movimientos oculares, ahí es donde se ve que no hay diferencias. Por tanto, los efectos se deberían atribuir a lo que ese tratamiento que lleva el adorno de los movimientos, lleva la adición de los movimientos oculares, tiene en común con la terapia conductual o cognitivo-conductual estándar, que ya sabemos que funciona por infinidad de estudios. ¿Se ve? Pero fijaos el problema que nos plantea esto. El problema es ¿por qué te crees lo que te crees? Yo os he hecho una confesión vergonzosa. Desconfié de esto la primera vez que leí sobre ello por razones espurias, por razones incorrectas. Pues tienen pinta de ser unos mangantes. Bueno, pues los mangantes podrían tener un buen producto, aunque sean unos mangantes. Eso está mal. Autocrítica, despiadada, como debe ser un profesional. No me quedé ahí, por supuesto, luego fui mirando y dije, ah, bueno, sí, efectivamente, pues son unos mangantes y además no tienen ningún efecto específico en su... ¿Lo veis, no? Pero ¿por qué te crees lo que te crees? Os voy a dejar la pregunta ahí colgando. Porque, no, yo no creo en esto porque no es científico. ¿Cómo? Muchas cosas no científicas que funcionan. El chamán, que es un poquito científico nada más. Semmelweis, ni más lejos. ¿Qué quieres decir con científico a estos efectos? Que está respaldado por unas teorías sólidas de las que se deduce lógicamente a la manera de Hempel. Bueno, pues entonces absolutamente ningún método de todas las terapias conocidas en todas las ciencias de la salud se cumple con científico. Claro, no vamos a comparar una terapia de modificación de conducta con psicoanálisis lacaniano, que es probablemente el más bajo nivel de estafa y de mistificación que haya existido jamás en las ciencias de la salud. Es decir, hay grados. Por eso esta pregunta es importante y es importante mantenerla. Porque a veces no nos creemos cosas, o sí nos las creemos, por las razones equivocadas. Y he puesto mi propio ejemplo para no brindar a nadie, que ya bastante lata os he dado alguna. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto se va a quedar fuera. ¿Alguna pregunta sobre esto o sobre alguna cuestión general? Muy bien, solo un último punto. Cuidado con mezclar lo valorativo con lo objetivo. Me refiero a lo siguiente. A ver, Ainhoa, ¿de qué color es este mechero? Negro. ¿Cómo? Que no lo veo bien, pero negro, creo. Sí, negro. Negro. Me decepcionas. Tenía yo la impresión de que tenía una estudiante aquí delante inteligente y capaz. El mechero es blanco, ¿no lo ves? No. ¿Cómo que no? Pero vamos a ver. Es blanco, como la nieve. Vale, bueno, venga. No nos vamos a pelear, que nos estábamos llevando bien. Nos ponemos de acuerdo. Es gris, ¿vale? Vale. ¿Lo veis, no? Este mechero es puto negro. Como muy bien decía Ainhoa, que nos acaba de demostrar que su sistema visual funciona estupendamente. Y si yo digo que es blanco, yo estoy equivocado.
Equivocado, absolutamente. ¿Se entiende? Ahora bien, Erika, vamos a sacar siempre a la misma persona. Estamos en revisión de examen. Bueno. Imagínate. Suponte que tú no eres tan buena estudiante como eres y yo soy un profesor menos madraza de lo que soy. Entonces tú me estás diciendo, hombre, pero 4,98 y yo te digo, 4,98 es menor que 5. Verdad matemática donde las haya y no tenemos nada más que hablar. No, pero es que fíjate, vamos a ver esta respuesta que yo creo que le he dado mejor de lo que tú me la has valorado. Y yo te digo, esa respuesta está bien valorada. ¿Verdad? Seguimos hablando y al final, bueno, quizá te subo una centésima, 4,99. O vamos a ponerle un final feliz, te digo, bueno, mira, venga, tía, me tienes frito, tírate, o sea, te doy matrícula, pero vete. ¿Cuál es la diferencia entre las dos situaciones, la del mechero y la de la nota? En la del mechero estamos hablando de hechos. En la de la nota estamos hablando de valoraciones. A ti te parece que lo has hecho mejor de lo que yo he valorado que lo has hecho y a mí me parece que tú lo has hecho peor que yo. Y ahí podemos llegar a un acuerdo, a un consenso, a un punto intermedio. Pero aquí no. ¿Se entiende? Lo de que la verdad está en el medio, a veces es verdad y a veces es mentira. Esto no es gris, es negro. Entonces, cuidado cuando hablemos de hechos, que estamos hablando de cosas que pueden ser verdad o no serlo. A pesar de la epidemia de relativismo y otras bobadas que asola a algunos países y acabará llegando aquí. En Estados Unidos es horrible. ¿Entendéis a lo que me refiero? Bien, pues, cuestión. Cuando nosotros hablamos de la eficacia de una intervención, o cuando hablamos de la corrección del planteamiento de un problema, pensadlo, ¿estamos con el mechero o estamos negociando? Claro. Cuidado porque hay mucho por ahí diciendo cosas tipo, es que a mí me vale este tratamiento. Y te vale, pues te lo metes, te lo administras por vía rectal, chaval. No vale para nada. Porque este mechero es negro. Perdona, tenías una pregunta. No, sí, estabas Fuerte. relacionando lo que decías con las típicas respuestas de que todas las opiniones son respetables. Pero una cosa serían las opiniones y otra, pues... Yo opino que la Tierra es plana. Opino que las vacunas causan autismo. ¿Te parece respetable? Una mierda de opinión. Vamos a ver, eso es una falacia meteorológica. ¿Por qué? Pues porque las opiniones ni son respetables ni lo dejan de ser. Por el mismo motivo que el conductismo no es amarillo ni lo deja de ser. No tiene un color. Respetables o no son las personas. Toda persona es respetable por el hecho de serlo si uno cree en los fundamentos morales más básicos de nuestra cultura y de nuestra civilización. Toda persona es respetable por el hecho de serlo. Sus opiniones no son ni respetables ni no respetables. Estarán mejor o peor fundadas. Estarán mejor o peor defendidas. Estarán mejor o peor apoyadas y se ajustarán mejor o peor a las pruebas que podamos hacer sobre el mundo. La idea de una opinión respetable es como el conductismo amarillo. O el cerebro que piensa. Es una atribución predicativa ilícita. La mayor parte de las opiniones son estupideces. Sencillamente. ¿Por qué? Pues porque no cuadran con la realidad. Mi opinión de que este mechero es blanco no es que no sea respetable. No tiene sentido. Pero cuidado, la opinión de Ainhoa de que este mechero es negro tampoco es respetable. Es que no es respeto de lo que se trata. Algunas veces se dice, no, estas ideas son buenas y bondadosas, lo que pasa es que algunos tíos se vuelven locos y las llevan al extremo. No. Las respetables no son las ideas. El respetable es el terrorista, porque es una persona. Y porque ni tú ni yo sabemos en qué nos habríamos convertido si hubiéramos sido educados como él o ella. ¿Entiendes a lo que me refiero? La persona siempre es respetable, pero algunas ideas son infames.
Yo creo que a toda mujer hay que amputarle el clítoris. ¿Te parece respetable? Esto es demagógico en un contexto en el que hay tantas chicas, ¿de acuerdo? Pero fijaos que esta no es una opinión como tomada de Galeno de Pérgamo, esta es una opinión que está a cabo de la calle. Aquí, en Europa, hay cientos de miles, me temo, de personas que sostienen esa opinión. ¿Eso es respetable? Yo diría, y una mierda. Si quien la sostiene es mujer y si la quiere aplicar a sí misma, allá ella. Que al resto del mundo lo deje en paz. ¿Veis a lo que me refiero? Pero insisto, el error es categorial. Ni es respetable ni lo deja de ser. No se aplica. La persona siempre es respetable. Aunque la tengas que condenar a la cárcel porque ha hecho 700 barbaridades y hay que preservar al resto de la sociedad de que haga 700 más. Pero merece un respeto como persona. Aunque haya llegado a creer cosas horrendas. Y algunas opiniones son basura. Y algunas opiniones son basura dañina. Y el debate intelectual consiste precisamente en distinguir esas, las que no lo son. No consensuar, diferenciar. ¿De acuerdo? Porque la verdad es innegociable. Cuidado, no siempre va a ser tan fácil como si este mechero es negro o es blanco. Tú y yo podemos discrepar en cosas que son mucho más complejas, de las que no tenemos conocimiento suficiente, y que tú crees que la verdad va por un lado y yo creo que la verdad va por otra. Y entonces lo que tenemos que hacer es debatir intelectualmente para tratar de ver quién parece tener más parte de razón, qué pruebas adicionales necesitaríamos para avanzar los dos. Eso es debate intelectual, pero no consenso. Como ella dice esto y yo digo lo otro, venga, pues la mitad. Pues posiblemente lo que está en la mitad sea mucho peor, estrictamente hablando, que tu opinión o que la mía. Porque en materia de conocimiento no vale el consenso. Estamos hinchados de ver que opiniones minoritarias pues luego han resultado ser las que tenían la razón. Es perfectamente posible, pues por ejemplo, que la minoría conductista que hay ahora mismo en psicología científica, dentro de 10 años, resulte que vuelven por sus fueros, resucitan como el ave fénix y vuelve a ser la opción dominante en psicología. Pero si es que esto ya ha ocurrido muchísimas veces. 4 locos que dicen que era, y luego resulta que tenían razón. Las geometrías no euclídeas. Está usted pirado negando a Euclides. Que no esté negando, esté cambiando axiomas. Y al final resulta que no tendríamos la relatividad general de Einstein sin las geometrías no euclídeas. Sí. Las opiniones también... Más fuerte, Lucía, por favor. Que las opiniones también son contextualizadas, o sea, son... Decir que... Pues estoy de acuerdo en que puedes opinar que es basura, pero puedes opinarlo y que tu opinión sea la correcta en un contexto y en una época adecuada. Y eso a lo mejor puede cambiar dentro de unos años o en otras culturas puede también ser distinto. A ver, no, depende de temas. Esto es muy importante. En ninguna cultura, ni pasada, ni presente, ni futura, va a ocurrir que la atracción gravitatoria sea inversamente proporcional al cubo de la distancia. Es el cuadrado y se acabó. Es que se acabó. Y si una cultura piensa otra cosa, le va a ir muy mal. Es como si pensara que puede alimentarse de piedras. Primero los dientes y luego el sistema digestivo, se acabó la cultura, adiós. Esa es una cuestión. Otra cuestión es opiniones en temas opinables. Como por ejemplo, si hay Dios o no hay Dios, cuál es la mejor forma de gobierno, todo este tipo de cuestiones, pues las opiniones van a obtener efectivamente más o menos respeto, dependiendo de lo que tú dices, circunstancias contextuales, culturales, etc. John Stuart Mill es mucho más valorado en sus posiciones políticas en la actualidad de lo que lo fue en su época. A muchos su utilitarismo y su liberalismo extremo les parecía bastante inaceptable, sobre todo en un contexto en el que la moral estaba todavía sujeta a la creencia religiosa. Pero
Es que son cuestiones de opinión. Ahí el tema no es el respeto, el tema es si merece la pena escuchar. Y es un tema muchísimo más complejo porque introduce todas las cuestiones de carácter social, contextual, las redes de influencia, 100.000 cosas. Pero si tú sales por una ventana en un 9º piso, te caes y te haces tortilla y se acabó. Y ya puedes culturalmente ser de donde seas y pensar como quieras, da lo mismo. ¿Se ve? Ahí es donde está la diferencia. Porque es que si no, no estamos hablando del mechero, estamos hablando más bien de la nota. ¿Cómo puntuamos la democracia representativa? No, yo creo que es la mejor forma de gobierno. No, yo creo que es una mierda, pero es la menos mala que tenemos. Yo creo que es un desastre y había que abolirla. Bueno, pero es que ahí estamos hablando de un tema que no es fáctico. Sí. Me da muchísima pena parar un poco esto, pero es que tenemos exposiciones ahora de la clase de prácticas y ya vamos tarde. 1000 perdones y muchas gracias.